Muy bien. Entonces, pues bueno, ahora sí va a ser charla de café. Yo ya me tomé mi café porque, pues bueno, me hacía falta para resucitar. Entonces, ya he resucitado un poco. A las 4 de la mañana, Cristian, estuve muy salvaje. Y bueno, el punto está aquí, y dado la informalidad que yo pretendo aquí en lograr esta dinámica, vamos a partir de una presentación muy simple, el currículum de mis estimados profesores que están aquí, pues es del conocimiento. Ayer Alejandro nos hizo favor de hacer una presentación muy correcta de Cristian. Al doctor Negrete, al doctor Manuel y a la maestra Angélica, pues los conocen por demás. Entonces, pues bueno, y la intención aquí es charlar, platicar, rememorar acerca de los inicios de esta gran aventura en la que varios de los que estamos aquí presentes estuvimos involucrados de una u otra forma, ¿no? Que a mí me tocó por partida doble porque me tocó como estudiante y me tocó como mil usos y demás, crisis admin y cosas así, fue muy divertido eso. Y bueno, no hay formato, es simplemente platiquemos y charlemos. Y yo quisiera nada más así para dar pie a esta plática, a esta discusión, preguntarle a la maestra Angélica, y de ahí, sí, porque no, la maestra, porque usted es la maestra, que nos platique un poquito acerca de, porque realmente usted creo que está en la semilla de esto, en el fondo, por parte de la Universidad Veracruzana. Después vamos a pedirle a Cristian, y de ahí lanzamos todo lo demás. ¿De dónde sale esta idea tan fumada en aquellos tiempos, perdón por la expresión, en aquellos tiempos, de lanzar un posgrado en inteligencia artificial cuando todo el mundo, o sea, era como que de ciencia ficción, ¿no? Hace 20 años era muy diferente. Ahorita ya hay películas como Transcendence o IA, pero... Y ponemos los ojitos en la... aparte, sí. Blade Runner, bueno, esa es bueno, funable. Maestra. Lo que sucede es que ya se tenía el gusanillo, digamos, de hacer un posgrado en el área de computación en Jalapa, cuando llegó Lania y invitó a la Universidad Veracruzana, yo creo que a todas las instituciones de la zona educativas que tenían una cierta relación con el área, a trabajar. Y el posgrado que se abre se empieza a integrar por un conjunto de profesores, yo creo principalmente del área, del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Y del lado de la universidad habíamos unos profesores, pero de repente estas cuestiones que salen, que se van de sabático los interesados. Y no digas nada que esté de sabático. Por favor, no hables mal de los sabáticos. No, es que resulta como desafortunada esta situación. Entonces, pues por alguna razón, que yo creo que la culpa la tiene un lado Manuel, que estaba en informática. ¿Por qué? Que logra establecerse esta relación, este vínculo con Lania, y se empieza a trabajar con un conjunto de doctores que venían también del extranjero, con muchas ganas de crear este vínculo de educación, investigación, de empresa. Y yo entré, llegaba yo a escuchar y me gustó la idea y participé, digamos, en las primeras partes, pero realmente mi formación no es en el área de inteligencia artificial, solamente soy artificialmente inteligente. El área que a mí me gusta es la otra área, que es la área de la robótica, no sé. Y yo estaba trabajando una tesis en ese campo, que era tratar de crear un modelo, una arquitectura, digamos, de agentes, y teníamos esta idea de que fueran agentes reactivos. El doctor Negrete la estaba dirigiendo, esa tesis, y era una mezcla de robótica con inteligencia artificial,
pero llevada nada más a la parte, digamos, no teníamos robots reales, ¿no? Todo era celular. Seguimos trabajando, pero él estaba en la Ciudad de México, yo andaba en otra área dentro de la Universidad de Veracruzana, la área de investigaciones, y trabajando con él, pues sí, que se haga la maestría en inteligencia artificial. ¿Que por qué? Pues porque no hay nada de eso había en el país. ¿Que por qué? Porque tenemos aquí a unos pioneros de la inteligencia artificial en México. Pues ¿en dónde? Pues en algún lugar. Informática, por alguna razón que desconozco, no se quiso hacer allá. Entonces anduvimos como dedito buscando solicitando un espacio. Como judíos errantes, literalmente, Sí. con espacios prestados aquí y allá. Y allá hubo gente que nos apoyó, nos prestaron un espacio de estacionamiento ahí, que se colaba el agua, todo. Nos llegaron los equipos, por cierto, que le tocó a Memo administrar. ¿Y dónde los teníamos? Pues en el estacionamiento. Ahí aplicamos el primer examen. Sí, ahí fue el equipo estaba en el ANIA, nos prestaron el Palomar del ANIA. Pero después nos dijeron... Sí, gentilmente. ¿Verdad? Sí. Entonces, no se oye. Entonces, realmente por parte de la universidad yo creo que sí tenían ese interés de que se pudiera hacer un posgrado en esa área, porque realmente el área de computación en la universidad es muy antigua. O sea, creo que por aquí se estableció como, no la primera IBM 360, sino como la tercera. Y la tenían en un centro de cálculo acá en Rectoría, estaba para las cuestiones administrativas, y había habido así como historias de que el cómputo llegó, que van a comprar una base, ¿de dónde se va a ciencia? No, primero nos necesita otro lugar, y así. Entonces, inteligencia artificial, como parecía que nadie lo iba a ocupar, eso quién sabe qué sea. Entonces llegaron los equipos y pues así empezamos. Y a mí una de las cosas que se me ocurrió es que nos dieron este espacio que fue peleado. Este era un espacio que estaba ocupado por la Facultad de Artes. De teatro. De teatro, estaba todo Pero un pintado hoyo de negro. negro, sí. Todo pintado de negro, estaba lleno de espejos porque hacían aquí la clase de danza. Y después me enteré que aquí había sido casa de gobierno, que había sido conservatorio, fue muchas cosas. Y resulta que nos iban a dar allá la unidad de artes. Pero dijeron, no, pero artes está aquí están más mal ellos. Estos van a empezar, no tienen, les sobra espacio. Entonces hicieron un intercambio. Y nos dejaron este lugar. Cuando empezaron a arreglar esto, vino una arquitecta que dijo, Fernando, esto... Sí, mira, hay que leer la arquitectura del edificio, porque mira, aquí esta cosa. Yo no le entendía nada de leer la arquitectura porque no sé leer. Arquitectura, quiero decir. Y se encontró con muchas cosas. El edificio, como muchas casas de Jalapa, no tenía drenaje. El edificio, como muchas casas viejas de Jalapa, no tenía cimientos. Y todo eso se tuvo que reconstruir. Fueron, digamos, varios rectores los que intervinieron en el proceso de ese lanzamiento. El afortunado fue el doctor, yo digo el afortunado porque le tocó lidiar con los problemas que surgían, y afortunadamente manejó muy bien, licenciado Gini, y digamos que él nos dio esto. Y que me nombren a mí coordinadora. Entonces, pero de coordinadora nada más estaba, digamos, por parte de la universidad estaba yo diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque todo el peso está en la ANIA. La universidad, ¿qué pone? Nada más el edificio y una coordinadora, o no. Entonces, y Manuel también estaba, pero Manuel, pues,
ya no me acuerdo si era de sabático, Sí, si había algo así. ¿cómo se Otro llama? Esa manía de no tomar. Digo, ¿y qué hago para que por parte de la universidad tenga algo? Se compense, tenga esta situación. Le invito a Manuel. Oye, Manuel, ¿quisieras tú dar? Porque fíjate, hay un curso de matemáticas. Bueno, está bien. Y de la, oiga, doctor, ¿no quiere ser acá un sabático? Otro sabático, ¿no? Entonces, a través de puros sabáticos, fuimos formando él. Y él dijo que sí. Y él andó así como dedito, riéndose de los lugares donde nos daban, ¿no? El estacionamiento ese que teníamos que poner plastiquitos para que cayera No se mojara todo. el agua, etcétera. Y después, afortunadamente, pues, tuvimos este edificio, muy bello edificio, que la gente y yo invitaba a los alumnos a que vinieran a ver si se enganchaban, ya sea como servicio social, para hacer la maestría y demás. Pocos afortunados lograron entrar, porque en alguna ocasión, preparando el examen de admisión, yo llegué y lo mostré. Me acuerdo que se lo mostré a Pablo Noriega y me dice, ¿este es el examen que vas a poner? Sí. Si tú lo pones yo no lo paso. Lo de la maestra Angélica. Entonces, pues se aplicó el examen. No lo pasamos. Digamos que las calificaciones estuvieron bajas. No me digas la mía. Y resulta que pues eso resultó un escándalo para la universidad. ¿Cómo? Algunos profesores se sintieron ofendidos. ¿Cómo? Y pues dije, bueno, no hay problema, o sea, se hace una selección porque se corre la media para que esté así en el cuarto, ya pasen todos. Pero antes de que yo me diera cuenta de eso, ya se habían mostrado esos resultados al rector. Entonces se generó ahí un incendio que lo que provocó fue un cisma entre lo que era la Facultad de Informática y pues esta maestría que recién empezaba, ¿no? Pequeña semilla. Y bueno, nos dejaron ir y la universidad pues se tomó medidas en el asunto y dijo, no, pues como así no se puede, entonces otro posgrado. Fue un sanación de... Cristian, ¿cómo se involucra el ANIA? Cuéntanos un poquito. El ANIA, pues que de alguna manera es un laboratorio realmente vanguardista, realmente vanguardista. Yo me acuerdo cuando me enteré que se implantaba un laboratorio así. Mi sueño era trabajar allí. Yo quiero trabajar en allí. Yo estaba de necio. De alguna suerte las cosas pasaron de forma diferente. Estoy trabajando para la universidad, pero tuve la fortuna de colaborar, que ustedes fueran mis profesores. Aquí desde este foro, creo que mis profesores Cristian, Manuel, el doctor Negrete, la maestra Angélica no, pero bueno, ella tenía un tipo de relación diferente porque pues como ella era la coordinadora y yo estaba a cargo de pues algunas que otras cosas, ¿verdad? Operativas, pues era la administración de la red. La administración de la red y demás cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando yo me entero que en un laboratorio nacional, dije, yo tengo que trabajar allí, ¿sí? Y bueno, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo se involucra el ANIA? ¿Cómo llega el ANIA aquí? ¿Cómo confluyen esos intereses? A ver, ¿puedo ir al Pithecanthropus? Por favor, desde donde sea necesario. Yo creo que en el fondo hay un evento muy importante, bueno, y hay un actor muy importante que es José Negrete, que fue un animador y ensamblador de los investigadores de inteligencia artificial. Resulta que en los años 70, 80, todos, no sé si todos, pero muchos de los que íbamos a hacer el doctorado fuera, lo hacíamos en temas de inteligencia artificial. Entonces en esa época se fue creciendo, en la época de los 80 fue creciendo, digamos,
el núcleo no era muy grande tampoco, no hay que exagerar, pero sí había un buen número de profesores, de jóvenes investigadores que estaban llegando, que habían hecho su doctorado en inteligencia artificial. José Negrete tuvo esa visión de ir conjuntando esto a través de una serie de encuentros al principio y luego de unos congresos ya más oficiales. Y de esa confluencia surgió la idea, ya no me meto en todos los detalles, pero surge la idea y la necesidad de hacer una organización más sistemática que impulsó y coordinó José Negrete, que fue la formación de la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, ¿no? De la cual él fue el primer presidente. Y ahí se logró un núcleo muy interesante, muy activo, en donde estaba también en esa primera mesa estaba Pablo Noriega y otros colegas. Y de esa conjunción, pues ahí estábamos y éramos bastante inquietos y teníamos pues en particular una preocupación por cómo fortalecer el área en particular de la inteligencia artificial, de la computación en general, pero sobre todo de la inteligencia artificial. Yo me voy de sabático a Barcelona y en eso Pablo me va a visitar y demás y me dice, oye, estamos trabajando la idea de distintos tipos de organizaciones y entre otras era un centro de investigación más ligado a la industria o a las aplicaciones, etcétera, etcétera. Estaba todavía muy vago el asunto. Le dije, bueno, pues eso me suena bien, eso yo le... Estaba yo absolutamente peleado con la idea del SNI y creí que, y lo sigo creyendo, que era mejor meternos en cosas más aplicadas, más ligadas a problemas reales, que seguir el camino del SNI, que en particular en ese momento se veía en chino para la computación. Ahorita ya está un poco más rodado el asunto, pero en esa época se veía. Entonces yo estaba absolutamente en contra de eso y dije, no, pues eso me suena. Cuando regreso organizamos un seminario y demás, y se va conformando una idea de formar algo más estable, algún proyecto. Y Cristina Loyo, Pablo Noriega y yo nos juntamos, hacemos un primer borrador del proyecto del año. Todavía no se llamaba así ni nada. Y entonces lo empezamos a trabajar, invitamos a algunos colegas y ya cuando lo teníamos más o menos afinado, decidimos por dónde empezamos. Entonces teníamos el ejemplo del MCC en Texas, que era un centro de investigación industrial participaban varias industrias que lo financiaban, etcétera, muy grande, pero que habían subastado la idea de la instalación en algún estado de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues, un poco en caricatura, por ejemplo, nosotros también vamos a ir a representar a los gobernadores, ¿por qué no? ¿Por cuál empezamos? Entonces, en el grupo había dos jarochos, uno era Cristina Loyo y el otro era Sergio Delgado, que era el hermano del en ese momento gobernador. Entonces, ante esas circunstancias tan evidentes, empezamos por Veracruz, ¿no? Empezamos por Veracruz, se lo presentamos al gobernador, a Dante Delgado, le fascinó,
y nos dijo, pues ahí tengo una casa. Sí, vayan a ver la casa del ex gobernador de Murillo, La casa de Repsamen. Sí, esa era de, no, pero no era la de Repsamen, era la casa de Murillo, no, de, ¿cómo se llama? Del sí, Sí, Marco Antonio Muñiz, que la acababan de adquirir o no sé qué, era la casa de gobierno de Marco Antonio Muñiz. Vayan a ver. Entonces llegamos y vimos ese hule que hay en la entrada, es un árbol hule absolutamente gigantesco, dijimos, sí. No, pues cómo te niegas ante un espectáculo de esto, ¿no? La casa estaba bastante derruida, ¿no? Pero bueno, así empezó. Y empezó con un tema central, o sea, toda la idea era organizar dentro de la inteligencia artificial los sistemas, lo que se llamaba en ese momento inteligencia artificial distribuida. Concentrarnos en eso para tratar de ser un polo más o menos pues visible y efectivo. Y sentíamos que podía haber aplicaciones, etc. Entonces, se echó a andar de esa manera el laboratorio, y una de las cosas que era absolutamente primordial es decir, no podemos llegar aquí pues como extraterrestres, ¿no? O sea, tenemos que ligarnos directamente al medio académico. Afortunadamente conocíamos a varios de los profesores de la facultad. Lo primero que hicimos al instalarnos fue dar clases en la facultad. Ahí conocí a Angélica, fue alumna de esa, ella estaba en la última, saliendo de la facultad, creo que me imagino que habría dado el curso de inteligencia artificial. Y teníamos unas discusiones bien padres, eso sí lo recuerdo muy bien. Y entonces estábamos en contacto con la universidad, ya teníamos una buena presencia ahí. Varios de nosotros dábamos clases, Sergio estaba dando clase, no sé si Luis, en fin, había varios. Y pues el siguiente paso como centro de investigación era, pues nosotros necesitamos crear un posgrado, o sea, no podemos vivir así nada más, o sea, hay que hacer un posgrado. Entonces proponemos a la Universidad Veracruzana el establecimiento de un posgrado en el área en donde nosotros éramos fuertes, que era inteligencia artificial. Es decir, ahí sí lo podemos hacer, no lo podemos hacer de otra cosa, o sea, sí lo podíamos hacer, pero nos iba a distraer. Y la idea era hacerlo en inteligencia artificial. Y bueno, ya Angélica platicó un poco del lado de la universidad cómo se dio todo eso, pero del lado del AMIA, pues sí era un interés muy grande, pues por integrarnos a la vida académica de la ciudad. Específicamente el posgrado. Y a través del posgrado. Y entonces ya conforme se echó a andar el posgrado, entonces muchos pues ya dejamos de dar clases en la licenciatura, etcétera. Creo que alguien continuó un poquito más, yo no me acuerdo. Y bueno, estábamos fascinados con el apoyo. Cuando vimos el hoyo negro que era esto, dijimos, bueno, a ver, vamos a ver. Y ya discutieron con la arquitecta y demás, sí se veía que había buenas posibilidades, porque luego se le ocurrió hacer el corredorcito de ahí arriba para ganar espacio, en fin, lo hizo muy bien. La verdad es que bueno, el resultado lo conocemos bien. Y el apoyo del rector, de los rectores, porque fueron dos, el primero ya no, no antes, Villalpando, que fue el que dijo que sí, y Gili fue el efectivo. En fin, así fue. Gracias. Sí, efectivamente, a mí también me tocó visitar esto cuando era un hoyo negro, daba miedo, daba realmente miedo. Una vez me manda la maestra Angélica, no sé qué tenía que venir a hacer aquí, y me asomo, ay, mejor me voy. Es que sí, estaba espantoso el resultado del trabajo de rediseño.
de aprovechamiento del espacio, de dejar que la arquitectura le hablara. La arquitecta realmente hizo un trabajo realmente fenomenal, comparación de lo que teníamos antes al resultado que desde hace 20 años tenemos aquí como edificio, que originalmente lo compartimos con la Escuela para Estudiantes Extranjeros, que ya después emigró aquí a la calle de Jalapeños Ilustres junto a la Escuela Repsamen. Allá tienen su edificio junto con otras dependencias y nos quedamos aquí solitos. Doc Negrete, usted es un jalapeño de corazón. Me atrevo a decirlo porque lo conozco. Sí, y bueno, usted pues toda su vida en la UNAM y en otros lados. Me acuerdo mucho de esa anécdota que siempre he hecho las delicias cuando me la cuenta de la Virgen de Guadalupe que se llevó en el Volkswagen al Caltech, creo. Sí. Esa anécdota, tal vez en otro momento la contará. Siempre me ha hecho las delicias y me ha hecho creer. Entonces, ¿cómo llega usted? ¿Cómo se hace jalapeño de corazón? Porque ya después no se quiso regresar a ningún lado que no fuera. No, yo aquí me voy a morir y estoy cerca. Cuéntenos. Sí, cómo no. Nada más placentero que contarme a mí mismo. Ya sabes que eso nos da a todos. Platícame de mí. No, pero es un placer escucharlo, Doc. Siempre es un placer escucharlo. Bueno, la historia comienza con un individuo que siempre supo colocarse donde no debía, que soy yo. ¿Sí? He tenido error tras error en mi vida. Después platicaré que, bendito sea Dios, pero al principio siempre reconocí que mi primer error fue hacerme médico. Ahora reconozco que ni mucho menos no fue un error. Mi segundo error fue haberme ido al MIT y meterme en el departamento de neurocibernética y no en el de inteligencia artificial que estaba bollante entonces. ¿En qué año fue eso? Detallitas de esos no Es una charla de café. Es algo de lo que no quiero acordar. Ok, es como el Quijote, ok. El siguiente error fue regresar a nuestra universidad, a Limas, donde se hacía todo menos inteligencia artificial. Y entonces, pues ahí también aprendí cosas, pero otro error más. El cuarto error fue pertenecer al Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde pues estaba yo prácticamente ahí como un superperiférico, un cuate que pretendía hacer modelos matemáticos siendo médico. Qué absurdo, ¿no? Pues sí, mi vida es una cosa. Pero finalmente, para mi fortuna, fui arrastrado aquí, ¿no? Soy un arrastrado. Y vine a dar aquí donde me di cuenta que aquí es donde debía estar. Tarde, pero cierto. ¿Ahí no hubo error? ¿Eh? No hubo error. Ahí no hubo error. Ese fue ahí no. El error es a la edad a la que vine. Pero eso no se puede arreglar fácilmente. Y pues la historia está escrita en un libro que se llama La abominable inteligencia artificial de un boticario. Claro, tomando figuras muy queridas para mí, mezclándolas con mi propia persona, como el doctor Medina, y tantos otros que están ahí mezclando. Fue mi profesor, el que me metió en estas cosas. Un estupendo maestro. También este tipo de maestro que no anda buscando irse al extranjero para pepenar alguna idea, nada de eso, que se doctoró a los 70 años o 50 años. No, él murió a los 50. A los 50. Pero se doctoró a los 47. Sí. Se decía entre los físicos de por ahí, bueno, ¿quién va a examinar al maestro? Bueno, pues ese tipo de personajes los formó. Qué bueno que lo mencionas. Y toda esta etapa, pues, de estar donde no debía, sí, terminó por algo bueno. Primero terminó porque me arrastraron para acá, ¿no? Y entonces me di cuenta que pues, este es el paraíso. No importa ya el número de coches. Esta es la ciudad de las flores, no la ciudad de Enríquez. ¿Qué? Es Jalapa de Enrique. No es de Enríquez, es de nosotros, ¿no? Es Jalapa de las flores.
un lugar donde vale la pena crecer. Y cómo crecer si no tiene uno la libertad de hacer. Y la libertad de hacer no quiere decir que tener la libertad de que le compren a uno un instrumento. Por Dios, esta universidad no está para comprar nada, pero nada, es más, ni investigadores, ¿no? Yo soy adjunto de esta universidad, no he logrado tener la plaza, no la he pedido tampoco. Pero en fin, esta ciudad tan bella le permite a uno asumir el reto de decir, bueno, ¿y qué puedo yo hacer encuerado? ¿No? Encuerado de todo, hasta de lo que sea, ¿no? Calzones. ¿Qué puedo hacer yo encuerado? Y entonces lo que puedo hacer encuerado es hacerme mejor a mí mismo. Es una chamba bellísima, les la recomiendo, practíquenla por Dios. Y eso es lo que he tratado de hacer con mis estudiantes, pero no con las palabras de mejórate a ti mismo y la verdad está en ti. Sí, sino hay que hacer cosas, hay que proponerles como todos los estúpidos profesores hacemos, una tesis que no se puede resolver, que no tiene solución a lo mejor, ¿no? Tesis doctoral, sí, en fin, proponer cosas imposibles y tratar de alcanzarlas, ¿no? Eso es todo, ¿no? Y ese es mi resumen, muchas gracias. Maravilloso. Siempre es un éxtasis escucharlo. Manuel, y entonces, y tú confluyes también aquí. Desde dentro de la universidad, llegas, eres invitado por la maestra Angélica. La maestra Angélica fue la coordinadora inicial del posgrado. Nos tocó vivir miles de cosas desde aquellos tiempos. Y cuando la maestra Angélica deja la batuta, el doctor Manuel es quien toma la estafeta y es el siguiente coordinador, y es a quien le toca esa etapa de transición en la cual la maestría en inteligencia artificial como tal, que era hablando un poquito de burocracia y todo eso, pues era un ente que estaba un poquito, no sabíamos de dónde estábamos colgados, sin una personalidad jurídica, por asumir un término que bueno, no me gusta utilizar, pero bueno, y a Manuel le toca hacer esa transición en la cual se fusiona la maestría en inteligencia artificial con la licenciatura en física, que era un proyecto mayor, pero que a final de cuentas quedó mucho, por decirlo de alguna manera, y solamente entraron física e inteligencia artificial para crear la facultad de física e inteligencia artificial. Déjeme comentar un segundo, porque Dígame. no puedo dejar pasar. Era la gran idea. La gran idea. Punto. Después seguimos. Yo sé que era la gran idea y yo también punto después sigo. Sí. Manuel, por favor, ¿cómo llegas acá y cómo surgen todos esos intereses? ¿Cómo se van dando las cosas? Cuéntame. Sí, pues tengo que hacer también un poco de historia antigua para que se entienda cómo el programa nace de una feliz coincidencia de circunstancias e intereses personales que, visto así desde la perspectiva del tiempo, parecería imposible que se diera toda esta confluencia, porque para mí la aventura y aquí sigo al doctor, que he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que dice, pues bueno, no hay nada más sabroso que hablar de uno mismo, ¿verdad? Entonces, esas cosas así ya he aprendido y tiene que ver con historia. ¿Sí? Malas. Porque repito, mi aventura con la inteligencia artificial, porque eso no se inició hace 20 años, sino hace más de 40, como una especie de amor juvenil, de amor de juventud. Porque yo, al igual que Cristian y otros que hemos sido profesores aquí, estudiaba física, estudiaba yo la licenciatura en física, y sí puedo decir los años, a principios de los años 70, pero, y aquí vienen estas felices coincidencias, en algún momento de la carrera cayó en mis manos un artículo de Alejandro Medina en la revista de la Sociedad de Física, Mexicana de Física, y era un artículo sobre autómatas, Es lo que trabajaba. teoría de autómatas, Sí. escrito, bien presentado, en lenguaje matemático, pero con un nivel que yo podía entender, y entonces se me hizo muy interesante que una máquina caracterizada matemáticamente pudiera describirse
y se pudiera establecer lo que puede hacer y no puede hacer, y yo quedé totalmente impresionado por eso, y también casualmente en ese mismo tiempo cayó en mis manos otro librito publicado por la UNAM. Salud. Ya estamos pasando al otro. Sí, ya. Si Memo hizo caso, lo complementó bien. Entonces, cae en mis manos el otro libro que se llama Mentes y Máquinas, que es una antología editada por la UNAM, en el que vienen artículos clásicos como el de Alan Turing, que sobre máquinas inteligentes, y otro que recuerdo, clásico de McCulloch y Pitts sobre neuronas artificiales, todo descrito también en un lenguaje, pues pretendía ser como un librito de divulgación. Entonces el lenguaje matemático había un poquito, pero suficiente para entender las ideas básicas, en el caso de Turing, de lo que es una máquina de Turing, por ejemplo. Perdón que le interrumpa, Sí. yo me codeaba con ellos en el café. Ah, fíjese. Pero en fin, eso me despertó el interés, y en cierto momento dije, no, pues esto es lo mío, porque si realmente se pueden hacer máquinas que piensen, máquinas inteligentes, ¿para qué chingados estudio física? Si realmente extrapolando, soñando, yo decía, bueno, pues al rato estas máquinas van a poder teorizar, y ya no va a haber físicos teóricos, ya que las máquinas son las que van a hacer la chamba. Entonces en vez de estudiar física teórica, me pongo a estudiar cómo hacer estas máquinas y ya van a hacer la chamba por mí, ¿verdad? Pues entonces como que así lo veía. Pero siempre tuve maestros consejeros bastante, o bueno, más inteligentes que yo, más sabios, y comentando con ellos les dije, no, pues yo ya no quiero estudiar física, ¿dónde puedo estudiar este tipo de cosas? Y sabiamente un maestro me dijo, no, espérate, no dejes de estudiar. Yo iba ya como en tercero, yo creo, de la carrera, y me dijo, no, aguántate, termina física, y después de que termines, eso te va a dar una buena base, y luego ya te vas a hacer un posgrado en esto que te gusta, computación y demás. Pero fíjense, ya circulaban en aquel entonces esos libritos, ya había uno de Michael Arvid que hablaba sobre el funcionamiento del cerebro y lo comparaba ya con una computadora. Entonces para mí eso era fascinante, por eso digo, una especie de amor. Publicó un handbook. Sí, un handbook de esa época. Y entonces, mientras terminaba mi carrera de física, investigué dónde podía ser inteligencia artificial, pues inicialmente en México, y son más o menos la época en que se habla en que no existía un posgrado en inteligencia artificial en ese momento. A lo mejor existía en computación, ¿no, doctor? No, aquí. En México. No, en México. En la UNAM. pero En México los nos hicieron la no. guerra. No, pero estaba la de Lima. La ¿En maestría Lima? de Lima. Ah, la maestría, bueno, sí. Sí, la maestría de computación. Sí, Pues. computación, Sí, pero no en en inteligencia inteligencia. artificial. No, Sí, es cierto. sí. Sí, No, inteligencia artificial no había nada. Y quiero hacer una nota ardida. Nos combatieron todo lo indecible para no hacer un instituto de computación en la universidad. Pero hicieron todo. Se tiraron en el suelo y patalearon con tal de que no ocurriera. Porque eso todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Computación, pues todos hacemos. ¿Qué no todos manejamos Word? ¿Por qué hacer un instituto? Cierro el paréntesis. Sí. No, yo no, antes de cerrar, y así sigue. Bueno, pues en esa búsqueda, viendo que no había pues muchas alternativas, sí me enteré que en el Politécnico una maestría en computación, se llamaban Ciencias de la Computación, y estaba muy atractiva. El CENAC. El CENAC. Sí, el Fue la CENAC. primera de las Sí, posgrados. el Centro Nacional de Cómputo en el Politécnico ofrecía una maestría, pero en Ciencias de la Computación. Y su programa de estudios incluía cosas como teoría de autómatas y cosas así más matemáticas, aunque nada de inteligencia artificial explícitamente, ¿no? Mucha matemática y también cosas de computación de aquel entonces, estructura de datos, método numérico, no me acuerdo qué otras cosas. Y debo decir, porque aquí también es un buen apunte histórico, que el CENAC, Centro Nacional de Cálculo, seguirá existiendo,
Sí. Sí, sigue existiendo, sí. Pero ahí Como como función de función, servicio, sí, sí. como Pero fue muy raro. fue el papá o el abuelito de lo que ahora es el CIC, el Centro de Investigación en Computación, porque el CENAC fue fundado por Adolfo Guzmán Arenas y otro personaje de apellido McIntosh. Yo no conocía a McIntosh. Yo sí. A Guzmán Arenas. Yo me golpeé con ella. Esto lo conociste bien, ¿no? Pero es todo un personaje. Sí, era un personaje. Muy importante. Pero bueno, yo ya fui alumno de discípulos de estos dos personajes, que después ellos siguieron su camino, y más o menos le entendí a la computación y pude dedicarme a eso. Ya después los azares de la vida me llevaron por otros rumbos, porque como fui becario del CONACYT, en ese entonces, no sé si sigue la misma regla, uno tenía el compromiso de regresarse por el mismo tiempo que duraba la beca a la universidad que lo había monopoliado, en este caso la de San Luis Potosí. Entonces me regresé para allá y ahí sí volví a acercarme a este amor de juvenil. Quise hacer como usted dice de aquí, que se podían hacer cosas en San Luis así, encuerados, o sea que no había gran cosa. Y ahí me pusieron como profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología a dar los cursos de estadística y matemáticas. Pero ahí ya conviviendo con los psicólogos estaba de moda el conductismo, que tiene como fundamento lo que aquí llamamos el aprendizaje por reforzamiento. Y entonces... Con la caja negra. Con la caja negra, exactamente. Y en esa época yo ya conocía, por ejemplo, el librito de... ¿Cómo se llama? El doctor Michi. El doctor Michi de inteligencia artificial. Y ahí describía una manera muy bonita de hacer un autómata inteligente con cajitas de cerillos, y eso estaba muy llamativo, para jugar al gato. Y entonces, no se los voy a describir con detalle porque está muy largo, pero cada cajita correspondía a una de las jugadas. Y, Un estado. Sí, a un estado, digo, para decirlo con esas palabras. Y aparte estaba rellena con bolitas chiquitas de colores, cada una de las cuales representaba cuál jugada era la que seguía. Y siguiendo cierta estrategia podía uno ir reforzando aquellas jugadas que llevaban al gane, de tal manera que eventualmente ese autómata así simplón aprendía a jugar exitosamente al gato. Y ahí con mis amigos psicólogos hicimos el intento de hacer esas cajitas. Entonces ahí tuve oportunidad otra vez de acercarme a la inteligencia artificial, pero igual los azares de la vida, los caprichos de la voluntad me llevaron por otros rumbos. Por sobrevivir pues vi que era más productivo dedicarse a la estadística, porque tenía mucha demanda. Entonces estuve en el CIMPESTAD trabajando en el área biomédica de Chalán, ¿verdad? Haciendo programas de cómputo para resolver problemas estadísticos, hacerle sus modelos a los farmacólogos, etcétera. Pero me convino pues porque de ahí mismo me ofrecieron que me fuera a Inglaterra, a Escocia más bien, a hacer una maestría en estadística con el propósito de luego regresar ahí a chambear con ellos. Y entonces me dediqué algunos años a eso, hasta que, pues fíjense, ahí sí eran ya finales de los años 80 cuando regresé de Escocia, y ya en esa época la Ciudad de México era insufrible ya. Y entonces sí, por esa razón, yo trabajaba en el CIMPESTAD, en la Secretaría de Educación Pública, y tenía otras chambitas así, pero ya no se podía vivir, o bueno, al menos para nosotros, mi familia, ya estaba muy difícil vivir allá, y decidimos buscar una alternativa. Y bueno, eso ya es anecdótico personal, pero a lo mejor coincide el doctor conmigo, yo con él, de que cuando venimos una vez de vacaciones, ya estando aquí viendo esa belleza de esa ciudad, imagínense en 1980, 81, por ahí, y le digo yo a mi esposa y a mis hijas, oigan, ¿no les gustaría vivir aquí? No, pues sí, está muy bonito, pues vamos a venirnos. Pero era la época de jauja para las universidades, en cierto sentido, no en todo, ¿verdad? Por ejemplo, había plazas, lo que buscaban era gente que tuviera... Digamos, una persona, en ese momento yo no tenía el doctorado, con que tuviera un posgrado ya era un buen candidato para ser investigador, profesor en la universidad. Entonces, sin conocer a nadie, sin mucha dificultad, me acerqué a la Facultad de Matemáticas, me mandaron a Ciencias Básicas, donde fuimos compañeros Angélica y yo, y sí hubo un gran interés por la formación que yo tenía. Ahí se cultivaba computación y estadística, entonces ahí yo caía como anillo al dedo, y pues ya cumplí con todos los requisitos, examen de oposición, etcétera, mis papeles, y así fue como caí en la Universidad Veracruzana.
y me dieron mi carga docente, así se llama, dar clases en la Facultad de Estadística e Informática. Entonces ahí también tuve la oportunidad de establecer este vínculo. Déjenme que le comente que la palabra carga es correctísima. Es correctísimo. Y así se llama. Y entonces, aparte de ser profesor, en cierto momento, ya después de un sabático, como se ha dicho aquí, ¿verdad?, donde empecé a hacer mi doctorado y luego lo concluí, ya después de ese periodo, que me reintegro a mis labores acá, entre las que se contaba ser maestro allá, se ofrece la coyuntura de que necesitan elegir director y creo que nadie quería, o había mucho pleito, y yo como que era el tercero en discordia, como que yo no pertenecía a ningún grupo, algo pasó ahí, entonces me designan director. ¿Qué se llama Manuel? Sí, más o menos así, bueno, pues ya que sea Manuel. Entonces había una terna, el malo, el bueno y el que va a salir. No, no hay bueno. Pero El malo, el feo, El feo, y el que va a salir. el que va a salir. Y ahí entonces me toca el último tramo de las gestiones del convenio con la IA para abrir la maestría en inteligencia artificial. Y sí, hubo dificultades, curiosamente, no de las autoridades, no burocráticas, sino el rector de ese entonces, que era allí, no, adelante, vamos a hacerla. Increíble, y sí lo tengo que decir, porque lo he dicho públicamente muchas veces. Los compañeros de la Facultad de Estadística e Informática se opusieron a que ahí estuviera esta maestría. Y ahí voy yo, en junta académica, no crean que nomás de platiquita. Y entonces ahí voy yo con el rector a decirle, pues mire, pues no quieren, entonces pues yo ya todo lo que puedo hacer, incluso le llevé mi renuncia y eso, le dije, pues yo no puedo tampoco forzar a los compañeros. Pero él tuvo la sabia decisión de decir, no, ese posgrado se tiene que abrir, si no quieren ahí a ver cómo le hacemos. Era cuando los rectores eran rectores. Entonces él toma la decisión, pero efectivamente la maestría se abre aquí en este edificio después de todas estas peripecias que se han contado. Con todo el apoyo. Total, y nada más ahí va de agarrar clases, y está ahí, no No, digo ningún. pues por ahí sí se designa de coordinadora, se abre el posgrado aquí, pero en efecto queda la maestría volando, no queda asignada a ninguna entidad académica, y eso en cierta medida, pues no dijera que era ilegal, pero dentro de la estructura legal de la universidad, pues sí, como que era irregular, ¿no? Pero una bendición. Sí, fue una bendición, porque entonces desde un principio se contó con una partida presupuestal propia, etcétera, etcétera, que hasta la fecha creo que sigue, no estoy seguro. Pero entonces eso permitió esa libertad de acción. Pero surgió la idea, la que usted dijo, muy buena idea en ese momento, del doctor G.D. Villarreal. Él lo que quería hacer era una especie de facultad de ciencias, decía, bueno, vamos a apuntar esfuerzos que no anden dispersos, la matemática, la física, la inteligencia artificial, la computación, la instrumentación electrónica, todas estas áreas que se cultivan en el ámbito de las ciencias exactas, pues que se conjunten y participamos, ¿te acuerdas de qué? Y ahí, yo ahí recuerdo, porque tengo culpa, que un día me llamó, oye, no pueden quedar así. ¿Dónde? Pues sí, pues yo ahí como el burro, ¿no? Pues en informática, no, ahí no. Ahí hay muchos pleitos. Hijos, y en nosotros, ¿no? Esa era una consideración que no ciencias tenía. básicas, ni ciencias básicas, ni esta. No. Eso es administración. Yo quiero impulsar las ciencias. Sí, las ciencias básicas. Y entonces, pues, dime un lugar. Pues física. No, el área era parte. Sí, Física porque... bueno, a ver, yo hice mi licenciatura en física, trabajé cosas de cuestiones experimentales, ayudé a algún doctor ya Claudio Guerra, en aquel entonces estaba trabajando en los laboratorios y yo era su asistente, y dije, no, pues física, porque yo había estado leyendo que muchos de los trabajos de inteligencia artificial se habían publicado en revistas de física, de redes neuronales, de varios temas. Y pues física. Bueno, así como que todos estaban así como muy tranquilitos, pues sí, puede ser. Sí, además ellos quisieron, estuvieron dispuestos y les gustó la idea en aquel momento. Era otra facultad. Era otra facultad. Había otras
personas. Y debe decirse que eventualmente sí esa sinergia, aunque no logramos desarrollar muchos proyectos conjuntos, sí se han desarrollado algunos. La idea era hacer cosas de física computacional, computación cuántica, pues hay cuantos que saben un resto de mecánica cuántica y demás, pero pues no logró cuajar. Déjeme que Más, comente algo ¿me doloroso. permite? Sí, Adelante, por favor, para terminar. Entonces, se crea, sin embargo, una sinergia que nos benefició a los dos departamentos. ¿Qué fue que entonces, como la maestría se estaba fortaleciendo ya con un programa de formación de profesores y luego con los programas de repatriación se empezaron a traer, pues los físicos también de alguna manera se sumaron a eso, y entonces también fue posible que el departamento de física se fortaleciera. Entonces hubo un momento en que sí hubo una sinergia muy positiva que permitió que esto creciera, pues si bien ya no con aquella integración que se pretendía, se siguió creciendo, y qué bueno, como se dice, ¿verdad? El Departamento de Inteligencia Artificial ha seguido su marcha hasta lo que los más jóvenes y todos los que estamos aquí pues conocemos. Efectivamente, así es. Y yo nada más quería molestarlo con un comentario que me gusta mucho porque es así como muy general. No hay nada más doloroso para una persona que caer en la creatividad, ¿no? Eso es algo dolorosísimo, es decir, abandonar el corral, ¿no? Para asomarse afuerita, pero vas un poquito, es dolorosísimo, nadie lo hace, todo el mundo tiene miedo, y esto es una cosa que se ha publicado, vamos, en gentes muy famosas de premios Nobel, etcétera, han dicho, pues es que no nos atrevemos, ¿no? Y aquí no nos atrevimos, ni los inteligencias artificiales, ni los físicos. Bueno, pues ni modo, así hacemos, ¿no? Pero no hay nada grave en esto, ¿no? La idea era excelente. Era la oportunidad de decir, bueno, asumémonos, ¿no? al otro campo. Nadie se sumó. Sí, efectivamente el proyecto era mayor, o sea, involucraba matemáticas, Sí. física, instrumentación electrónica. Yo doy clases en la Facultad de Matemáticas desde 91. Y sí, efectivamente, en aquellos tiempos estaban los matemáticos de la vieja guardia que no dejaban que se permearan. La matemática era matemática pura y no había otra cosa más. Sí, ¿qué matemática aplicada? Eso es computación. Y así con ese ¿no? Entonces, Sí, eso no es sí, matemática. No, nunca mente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ya después, efectivamente, somos otros como entidades, como entes académicos. La Facultad de Matemáticas también ha evolucionado mucho, está mucho más abierta a las nuevas generaciones que están llegando. La Facultad de Física, nosotros mismos hemos ido evolucionando mucho en muchos sentidos, ¿no? No somos los que empezamos hace 20 años, somos muy diferentes, somos más diversos. Y yo creo que como para, a manera de colofón, para después permitir un poco si quieren hacer alguna pregunta del público, el potencial es mayor. El potencial que tenemos es mayor, es muy grande. Somos nosotros aquí inteligencia artificial, y hablo porque bueno, estamos aquí en el departamento de inteligencia artificial, gente muy seria, gente muy comprometida, que no nos permitimos el lujo de prestarnos muchas veces a ciertas perversiones. Estamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo, con lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Y yo creo que eso es un plus. ¿Me permites un Sí, último apunte? Y hay algo muy importante que ha sucedido aquí en el Departamento de Inteligencia Artificial. Comenzamos con la maestría, el proyecto así era la denominación, Maestría en Inteligencia Artificial, ningún centro ni departamento, aunque desde que se inició se hacía investigación asociada directamente con la docencia de posgrado. Y en el paso de estos 20 años a mí me da mucho gusto que se haya logrado una transición generacional, que aquellos que fueron nuestros estudiantes, que luego se reincorporaron y demás, hayan realmente ya tomado la batuta, y a mí me parece que bastante bien, y que los que ya pues estamos de la vieja guardia, como se dice, o los sensei, como nos decían, pues bueno, colaboramos con lo que podemos, pero esto, como dice Memo, pues ya ha agarrado una dinámica, un impulso propio que a mí me da mucho gusto constatar. Conozco unos cuantos de los estudiantes de muchas generaciones, fui su maestro, de las últimas, pues ya he tenido la oportunidad
casualidad porque han dado en otros sabáticos, en otros rollos. Eso quiere decir. Sí, y a manera también de conclusión, pues yo creo que aquí se está generando una inquietud muy grande entre nuestros estudiantes, porque se están dando cuenta que nos la pasamos de sabático. Entonces yo creo que ha de ser sabrosísimo, ¿no? Yo nunca he pedido un sabático, pero asumo que debe ser delicioso eso del sabático. Entonces, bueno, eso impulsará la inquietud de nuestras nuevas generaciones para involucrarse y dedicarse a los sabáticos, efectivamente. No sé si... ¿Maestra? ¿Iba a decir algo? Yo, una de las cosas, digamos, que a mí me sorprendió el día de ayer que vi que estaban los muchachos en exhibición de aquí afuera, es esta situación de este edificio, porque este edificio como que hubo un momento en el que decayó, en el sentido de que todo este tráfico, este crecimiento desordenado que ha tenido Jalapa, ha impedido que la gente pueda estar en las tardes. Antes vivíamos prácticamente aquí. Nos pasábamos de 8 de la mañana, entre 7 de la mañana hasta muy tarde, y trabajando porque creo que lo que ha sucedido con inteligencia, esta maestría o este lugar, es que fue poniendo pautas de desarrollo, de estudio, de trabajo dentro de la universidad. No sé, para bien y para mal, porque se empezaron a restringir a lo mejor algunas cosas. Pero lo importante es, digamos, que teníamos abierto el edificio y los alumnos tenían toda la confianza para permanecer en él tarde y noche, trabajando de forma desmesurada, que se les veía siempre sus pelotas, y teniendo acceso al equipo, tanto de cómputo como... No había robots en aquel entonces, sino que llegaron ya hasta mucho después. Y tenían ellos toda la confianza para usarlos. Incluso, digamos, una intención que en un momento hubo, una cosa que se hizo fue que alumnos, por ejemplo, de otros lugares, de instrumentación, de ingeniería, de informática, vinieran aquí y quisieran aquí prácticas con el equipo que había aquí. Con niños también se hicieron cursos para niños para que los niños vinieran a hacer prácticas aquí. Entonces, era un lugar que estaba como vivo. Y no lo digo yo, sino es una cosa que no comentó un solo alumno, sino varios alumnos. Es decir, es un lugar que dan ganas de estudiar. Y eso yo creo que quisiera como que los alumnos que están aquí, ojalá tuvieran ese espíritu de sentir que este lugar es un lugar para estudiar, para desarrollarse, para ser creativos. Independientemente de o sea, no tenemos que estar los profesores, pero ellos pueden estar aquí para desarrollar su trabajo. Es cierto que se pone de moda, digamos, ahora el teletrabajo. El teletrabajo a veces se forma una comunidad virtual que ya no es igual para esos centros. Entonces sí, no sé cómo se puede compensar eso, de tener un lugar que te den ganas de trabajar, de estudiar, de estar. Y eso es importante. Y eso es algo que a mí sí me gustaría que se pudiera retomar, que se pudiera quedar, que la gente pudiera tener esa capacidad, digamos, esa sensación de que están en un lugar que les pertenece, que es de ellos. O sea, no es todos hacemos este lugar, no solamente es un edificio y ya. Creo que el edificio se pelea no porque esté tan bonito y que los colores sean tan padres, sino por el ambiente, por lo que estamos. Entonces, sí me gustaría pues. Y esto fue una de las cosas que se quiso compartir con la Facultad de Física. En un momento dado el rescate de la Facultad de Física, no digo rescate, sino muchos de mis profesores se jubilaron y ellos tenían una olimpiada
de física, que era por la cual estaba reconocida la facultad, y se había dejado eso. Pero ahorita ya la retomaron y hay un trabajo atrás que ojalá pueda continuar. Rubén de la Mora se ha echado a cuestas ese trabajo de recuperar y de formar que la gente de física mantenga la tradición de la Olimpiada de Física. Tuvieron su reconocimiento y tienen su reconocimiento actualmente. Entonces, en un momento dado sí se pensó en esa compartición de recursos con la facultad, porque decían, es que nosotros no tenemos presupuesto, porque estamos disparejos, es que, ¿no? Pero pues ya estamos como nivelados en cuanto a características, en cuanto a profesores, etcétera, etcétera. Pues queda seguir hacia adelante. Yo creo que la gente puede tener la capacidad, creo que tiene la capacidad de mostrarlo. Me gustan y me sorprenden los carteles que hay. Los trabajos son muy interesantes, muestran una autonomía y un crecimiento por parte de nuestros alumnos. O sea, ya no son nuestros alumnos, son nuestros colegas. Dentro de poco, de nuestros maestros, nuestros senseis. Y ojalá sí logren seguir eso, tener ese espíritu, esa tradición de tener un espacio de desarrollo, de crecimiento personal. Sí, efectivamente, o sea, le doy la razón y efectivamente la interacción no se iguala a la interacción virtual, a la interacción real, y es por eso que es importante que compartamos esta nuestra casa y estemos aquí para poder platicar, para poder encontrarnos e intercambiar alguna idea. Bueno, no sé, quisiera yo ceder la palabra a ver si alguien tiene algún comentario que hacer. Efectivamente, nuestros senseis, es que realmente yo no sé si muchos de ustedes están captando la dimensión de las personas, excluyéndome a mí, las personas que están aquí en esta pequeña mesa redonda, la altura, la estatura de las personas que están aquí en esta mesa redonda. Realmente yo cada vez les profeso más admiración, más respeto, más cariño a los cuatro, y a los demás que no están presentes, porque realmente, a lo menos en mi caso, yo sé que en el caso de muchos de nosotros, pusieron a germinar esa semilla en nosotros, y que ahorita pues, hacemos lo posible por tratar de emularlos, que no lo logremos. Bueno, yo no lo logro, hay algunos problemas en sí, pues es algo que se aprecia, se agradece realmente. Yo me siento extasiado realmente de estar aquí, Sensei. Es en serio, ¿no? Es en serio. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, porque también les tengo una pequeña sorpresita antes de que termine el foro. Horacio, pásale. También, aparte de los fundadores, si me permiten, yo también estaba aquí la señora Hilda, del personal que estuvo aquí desde el principio, mi estimado amigo Horacio Díaz Requejo, que fue mi sensei en las redes de computadoras. Qué placer que estés aquí. La señora Hilda, que estaba ahorita aquí sentada, ahí está la señora Hilda, nuestra mamá académico laboral aquí, que siempre nos ha cuidado. Mijo, ¿qué te pasa? Estás muy ojeroso. No, nada más tiene como 2 semanas que no duermo. Pues nada más no fuera eso, ¿ah? Entonces, también la señora Hilda y Horacio forman parte de esa semilla, ¿no? Esos que estuvimos aquí al pie del cañón desde el principio. Que dormían en los... Horacio es un experto en redes. Pero realmente experto. Práctico, o sea, es el responsable de que toda la instalación de red que está actualmente fue, digamos, un diseño que empezaron. Bueno, y de Lania fue pieza fundamental. O sea, bueno, en realidad es de Lania, Eric Huesca, no me acuerdo quién. Sí, pero aquí fue Horacio el que Horacio fue realmente Eric empezó así, pero el que armó todo y hizo que creciera todo el movimiento y la red. Entonces, pues muchas gracias. De hecho,
cuando nos quedamos por aquí un poquito con los servidores ahí sin el administrador de red, yo le pedí a Horacio que si nos podía auxiliar, pero ya había entrado así, ¿no? al quite, y entonces no sé si les puedo ceder la palabra, nos queda poco tiempo. Alguien que quiera intervenir, preguntar, comentar, agregar una adendum que sea. Perdón. Yo un comentario nada más, creo que no cabría en el tiempo que queda, porque empieza a surgir esa memoria emergente que cada quien se acuerda de algún detalle. La Virgen de Guadalupe estuvo excelente. Yo me acuerdo otra anécdota que me tocó vivir con el doctor Negrete, que dice que estudió en el DF, y veo con él, ¿se acuerda? ¿Lo puedo contar? Me invitó a una conferencia. De repente llegamos al DF y dijo, vamos a pasar primero a su departamento que tenía en México, en el DF. Entonces agarró una mochila, la primera que se encontró, porque dijo textualmente, es que no quiero llegar al hotel sin al menos algo de equipaje porque voy a pasar cosas. Así lo dijo. Y al otro día, la misma noche, le suena el teléfono, su hija Lidia, ¿no? Simoneta. Y le dice, papá, te llevas mi mochila que tengo toda ahí. O sea, son anécdotas que no se acabarían de contar nunca. Cuando estábamos haciendo la tesis, por ejemplo, me acuerdo que aquí está Angélica, y siempre, a veces llegaba yo a decirle, Angélica, qué bien te ves, y nada, comenzaba a decir, ¿qué quieres? Por favor, pero echaba las horas antes. No se terminaría nunca. Creo que es algo que daría para toda la semana y mucho más. Ayer en la mesa redonda también, es algo que me agrada mucho, me mueve muchos recuerdos, y les agradezco a todos. Creo que por ahí faltó mencionar que también Homero estuvo de entrada, empezó a batear aquí, y pues ojalá esto siguiera 2-3 días, ¿no? Mínimo. Podríamos tener unas sesiones de intercambio de anécdotas, de bar, de frases tan célebres como... Pero de bar, como dicen los... No, coincido totalmente. Aquí está prohibido el alcohol y... Sí, no, bueno, ya la de Manuel viene curada. Directamente. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Pregunta. Angélica, yo voy a hacer un comentario nada más, porque no quiero reprochar que están ahí sentados, y pues es decirles gracias, porque pues pusieron mucho empeño, nosotros veíamos cómo se jugaban, teníamos que poner esfuerzos de nuestro lado, pero pues por supuesto que vimos todo lo que estaba detrás, las guerras intestinas en todos lados. Entonces eso no creen que no lo veíamos. Muchas gracias, Cristian, Manuel, José, Angélica, y los que no están, que también pues nos dieron mucho. Y bueno, pues yo lo que espero es que no se sientan, ya no digamos avergonzados, pero que les dé gusto lo que salió de esta locura, ¿no? Yo te reviro la mesa redonda, bueno, la sillería ovalada, medio ovalada que hay aquí de ayer, me quedé con un sabor de boca tan lindo, o sea, los veo tan crecidos, tan establecidos. Me dio muchísimo gusto verlos, que son unos profesionales y unos académicos de primer nivel, de verdad, y además que se explayan y se comportan realmente de una manera excelente, ¿no? Quedé muy contento y muy bien impresionado de la plática de ayer. Pues si no hay algún comentario más, algo más que se quiera decir, les tengo una pequeña sorpresita. Yo me voy a desplazar de aquí para poder presentarles una pequeña sorpresita que ayer se nos ocurrió. Ustedes quédense aquí, nada más que yo estorbo buscando fuente. Ahí está.
¡Órale! Es un pequeño recuento de algunas fotos que por allí cayeron. Estos somos los de la primera degeneración. Sí, ahí estoy, de izquierda a derecha, si es que sirve esto y esto. Bueno, sí reconocen a... ¿Quién es este? Alejandro. Raymond, Ramón, Ramón. Gabriel, la tocaya que no es mi tocaya, Nicandro, desafortunadamente no vino Edgar, Corita, Arturo Nandayapa, Rubén de la Mora y Everardo de México. Perdón, y bueno, sí, aquel soy yo. Tenía cara de serio, qué horror. Y algunas que otras fotos allí pueden reconocer a Manuel Martínez. La greña. Ajá. La greña. Generación 90. Roberto está allí. Roberto está al frente. Ah, sí es cierto, Robert. ¿Qué generación No es has esa, cambiado Roberto? gran cosa, Robert. ¿Dónde está Robert? Ah, aquí está Robert. 97. No has cambiado gran cosa. 96. Por favor, denme esta otra. Esta fue cuando fue el encuentro las jornadas franco-mexicanas. No, La versión de la NSF. Es el workshop. Es el workshop de inteligencia artificial distribuida. Ah, ok. Sí, efectivamente. Fue en el 95. 95. Así es. Efectivamente, ¿cómo corrí? Entonces, a ver, Aquí vemos a Cristian. Cristian. Punch, Ese es Cuello, ese es otro. ¿Cuál Cuello? ese es A ver, Cuello. maestro, apúntelo usted con el Katia Sicara. Lesser, Víctor Lesser. Ah, está Alex. Aquí está Yves de Mazó. Y de Mazó. Este es el de Brasil, que no me acuerdo. Ese es el que partía los corazones de todos. Jaime Era Simao. un portugués. ¿No era Jaime Era un Simao? portugués, ¿No? no. Ese era un portugués. Paolo. Sí, Bueno, este es Galindo. Francisco Galico, este es Brena. Sí. Ahí está Yves de Mazó. Sí, Ajá. Alexis Romul, ahí está el asesor de Angélica. Tamal también allá. Aquí está Atizamán. Amar. Ay, sí. Cora, Gabriel. Aquí está Angélica Cora. No alcanzo a ver aquí. Pues, esa chica que no la Es venía de de España. Es Beatriz. esta. Beatriz. Betty García. Venía del equipo de. Ahí está Elizabeth. Está Alfredo Sánchez, ¿no? Atrás de la Alfredo Sánchez, atrásito de. Víctor Germán, Cristina Loya, Carmen Mesura. Carmen Mesura. Ahí está usted, maestra. Ahí, Ramón. Este es Luciano. No, se me hace que es Odín. Odín. Odín Ferrer. No, podría ser Luciano, ¿eh? Luciano. Sí, es Luciano. Esta es Esther. Ah, sí, Luciano. Ajá. Fernando, aquí, no sé quién sea. No, ¿es Rubén? ¿Este? Sí, No. está atrás. No. Y estos Es todos un los muchacho. Ahí está Carlos junto a mí, Aquí Carlos está Corona, ahí soy yo, ahí Carlos junto a mí Corona. Carlos Corona, Es no sé. Everardo. Este no sé quién es. Y No esperes. Por ahí. Ahí está Fernando y ahí está Nicandro, pero sí no sé chiquito ahí. Atrás de Gabriel, haciendo Ajá, chiquito está está Nicandro. Ah, Ese es Nicandro, sí. Saúl. Ramón, está atrás. Aquí Sí. está. Este es Odín y este es Luciano. Juntos hermanos. No es este. Ah, Sí, sí. está el doctor Víctor Ahí Germán. está Arturo Nandayapa, escondido. Ajá. Ajá, se le ve media cara. Tiene su apuntador. Edgar está ahí. Edgar. Atrás. Arturo también está atrás. Y está Víctor. Ahí. Víctor Germán. ¿Pasamos a otra? ¿Cómo está? Ah. ¿Ese qué fue mi cumpleaños o el cumpleaños de quién o qué fue? No Pues me no acuerdo. sé. Le había un corazón. Con un corazonzote. ¿O fue el cumpleaños de aquí, el primer aniversario? Un aniversario. Sí. Eran nuestros tiempos. Miren, no tenía yo canas. Tenía pelo. Tenía pelo. Miren, maestra. ¿Eh? Está Alejandro Ese Guerra. de veras. Arturo, Alejandro allá, pero ya sin bigotes. Cora, Corita. Cora, Angélica, Arturo, Memo,
y Alejandro. Ajá, otra de Hilda. Hilda. Esa. El copetazo que traía la Hilda, viene nada más. Era tiempo ni les digo de qué año era esa. Ay, este es otra. Mara, Joaquín, Mara. Yaguno, Mara. Gerardo, Ajá. Alberto Reyes, Carmen Carmen Mesura. Mesura. Y atrás. y aquí estamos todos. Aquí está otra generación. Pati Carrión, Gerardo, Joaquín, Yaguno. Tocaya, Elisa, el hijo de Mara, Carmen, Alberto, Hilda. Hilda, Memo, Guerrita con Guerra otra vez. Mara, Sonia, Sonia. Odín, Rubén. y Rubén. Ajá. Otra. Ay, esa era en Todos Santos, porque atrás está Ay, la Ahí está nuestro altar Ahí está el tradicional. altar, ahí está Dora, Rosario, Luciano, Efraín. Efraín, Ahí está Jorge Uscanga ahí atrás. hay Atrás, otra alzando la cara, atrás de Negrete. aquí, Ese es Jorge Uscanga, sí. este es Edgar Galván, Ajá. Atrás está el otro chavo también, amigo, compañero de Edgar. Están los gemelos de ¿dónde Mérida. están los gemelos? Ahí está uno. En el, Ahí está, en el- atrás de Jorge Uscanga, atrás- no, de este lado de. a la derecha. Sí. A la derecha de Jorge Uscanga, a la izquierda. Ahí No, el otro. ese mero. Eso. Este. Que dijo cómo dieron lata sus chamacos. Ajá. Los gemelos, no se parece Sí. especial. Ah, su macho. Ajá, Martita. Generaciones ahí. Ahí Ah. está. ¿Este quién era? Doctor José Ramírez. Ramírez, de Venezuela, sí es cierto, no era de España, era de Venezuela. ¿Otra más? Ah, Mira. ahí está Rubén. Nada más. En casa de aquí es también el maestro, es Alejandro Guerra. Sí, esto está aquí, Sí, en una este es Navidad. Sonia, ¿Quién? Silvia. Sí, es Rico. Rico. Alejandro Rico. Alejandro. Uno. No, es que es el César no lo... Uno ayudaba. Ajá. Este es Ana Silvia, Ahí Carlos. está Carlos, Silvia, Mara Carmen, y No es Carmen. y No sé quién sea. Rocío. No, no es Carmen. Rocío de Ajá. Orizaba. La doctora Mal, Susi, Memo, Hilda, maestra Angélica, hija Angélica y Mara. Ahí están este es Ana Silvia, Ana Silvia, Yaguno, Alejandro Rico, Alejandro. Este es ¿cómo se llama tu amigo, compañero? No, Raúl Pedro. no es Pedro Peredo. Pedro. Pedro Peredo. Mara, pues. Marisol. Ay, son de Sonia. Sonia. No sé. Ay, Marita. chica. Ya se me olvidó. Marcela. Mara. Marcelina. Mara. Ajá. Aquí atrás está Alberto. Ajá. Ese sería mi casa. Ay, sí, ¿verdad? Ay, aquí está el chico este que era de... Es de Campeche. Estaba trabajando en Campeche, pero él no es de Campeche, es de San Luis, Ajá. El que no quería que sus hijos crecieran en Alberto, Campeche. ahí está Esta cortina es de tu casa, ¿verdad? A ver, Alberto Reyes. Alberto. Ballesteros, Fernando Fernando Montes. Esta chica No sé qué tomaba. Marisol. Ahí está, ahí está. Ahí está mi hijo. servicio social. Cristian, Manuel, doctor Negrete, maestra Angélica, muchas gracias.
por hacer de esta pequeña reunión, o sea, realmente una maravilla. Yo estoy extasiado y sigo extasiado y así voy a seguir todo el día. Muchas gracias a todos por asistir, les pido un aplauso muy grande para ellos. Por otros 20, 40 y los que vengan de seguir haciendo las cosas en serio, bien, con muchas ganas. Pues les corresponde a ustedes. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias y bueno, continuamos con las actividades. Muy bien. A todos, gracias. Gracias. Sí. Perdón, se me estaba olvidando ya y no, capaz me pidió el profesor que les diera los cuernitos de carnaval, les mandamos a pedir los cuernitos.